Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad Católica de Ávila y a CESBIMAP la invitación a este ciclo de conferencias, cuyos anteriores ciclo de conferencias han sido de sumo interés y creo que esta no va a ser menos. Básicamente, yo quiero hablar sobre lo que he venido a hablar es sobre el vehículo eléctrico, más concretamente de nuestro vehículo eléctrico, el Mitsubishi i-MiEV, y vamos a hablar un poco de lo que es la definición e implantaciones en el negocio de la postventa. El contenido que vamos a presentar son 5 puntos. Básicamente, el primero es un repaso de la historia de Mitsubishi en vehículos eléctricos, una evolución del desarrollo del i-MiEV, características técnicas del i-MiEV, que es el vehículo, insisto, eléctrico de Mitsubishi, ventajas energéticas y técnicas y luego el i-MiEV en la postventa. Sí es importante que antes de comenzar centremos un poco la diferencia entre los distintos vehículos que existen, de lo que estamos llamando vehículos eléctricos, porque sabemos que existe el vehículo híbrido, que es el vehículo que hasta ahora lleva mucho tiempo en el mercado y que bueno, tiene su componente eléctrica, pero es pequeña, es decir, es más el motor de combustión el que está funcionando que el vehículo eléctrico. Luego está el vehículo híbrido enchufable, que es el que ahora tiene mayor capacidad y es la siguiente generación de vehículos híbridos, en la cual sigue habiendo un componente de motor de combustión, pero no es 100% eléctrico. Y luego el vehículo 100% eléctrico, como es el i-MiEV, que es un vehículo que no tiene ningún tipo de motor de combustión, es decir, todo su motor y toda su cadena de movimiento es eléctrica 100%. Entonces vamos a ver un poco la historia. Cuando hablamos de vehículo eléctrico, últimamente parece que a todos se nos ha llenado la boca del vehículo eléctrico. No es algo que novedoso. Pues no es tan novedoso. Es decir, Mitsubishi lleva fabricando vehículos eléctricos desde el año 1970. Y bueno, aquí podemos ver los dos ejemplos. Son unos vehículos que se fabricaron para el gobierno japonés, sobre todo para el gobierno y para compañías eléctricas, y se fabricaron 150 unidades. Esto es el año 72. Realmente, la historia sobre el vehículo eléctrico ha ido siempre asociada a problemas medioambientales. Es bastante evidente. A finales de los años, a principios de los años 70, surgió el problema de la polución ambiental. Eso originó que por lo menos en Mitsubishi, empezáramos a revisar y a evolucionar un vehículo eléctrico. Luego, a partir de los años 90, empezó lo que es la respuesta, un problema de calentamiento global. Y a partir de los años 2000, pues ya la dependencia sobre el petróleo. Todos estos hitos han ido marcando un poco los desarrollos de los vehículos. Pero nosotros siempre, desde el principio y durante esta época, hemos desarrollado 7 vehículos, 7 modelos distintos eléctricos. Cada uno de ellos con una tecnología distinta en función de, lógicamente, la tecnología que teníamos con baterías. Y es muy importante marcar también cronológicamente el hito del lanzamiento de las baterías de ion litio. Es decir, hasta mediados de los años 90, todos los vehículos eléctricos que fabricábamos eran de baterías de plomo y ácido. Y a partir de los años 90 ya estamos con tecnología de batería de ion litio. Aquí simplemente voy a poner 2 vehículos eléctricos de los que hemos desarrollado. Este, por ejemplo, es uno que es bastante conocido por la gente porque es un vehículo que ha corrido y ha ganado varias pruebas del Campeonato del Mundo de Rallys. Y bueno, pues en el año 2005 se decidió que fuera eléctrico y aquí lo tenemos. Es un vehículo con ruedas con motores eléctricos en las ruedas y con 200 kilovatios de potencia instalada. Otro vehículo, en el año 2007, fue el i-MiEV Sport, que es un concept car del i-MiEV que hoy estamos vendiendo en todo el mundo, con una potencia instalada de 87 kilovatios. Entonces, bueno, ya hemos visto por qué el vehículo eléctrico. Pues básicamente ya hemos hablado de los problemas medioambientales, de cumplir con las exigentes normas medioambientales que cada día se están implantando en todos los países, en Estados Unidos, en Japón, en Europa. Y luego es muy importante también el deshacer una ecuación energética que ahora mismo tenemos, que es, por lo menos, intentarla deshacer, que es que la energía eléctrica producida es igual a la energía eléctrica consumida. La aparición del vehículo eléctrico puede llegar a romper esta ecuación. Y también, por supuesto, intentar maximizar al máximo el funcionamiento de las fuentes renovables. Si vemos un poco la evolución del desarrollo del i-MiEV, el vehículo se empezó en el año 2006, fue cuando empezó a desarrollarse en conjunto con distintas empresas eléctricas.
A partir del año 2007, mediados del año 2007, ya se empezaron las primeras unidades a circular por 3 ciudades en Japón. En el año 2008 ya se hicieron flotas mucho más grandes en 8 ciudades y ya a partir de finales de 2008 empezaron las flotas de pruebas a circular por Estados Unidos y por Europa. De forma que en el año 2009 el vehículo fue lanzado en Japón y en el año 2010 ha sido lanzado en España y en Europa. Es un vehículo que se puede comprar ahora mismo en cualquier concesionario oficial. Sí me gustaría que hace una puntualización, y además muchos seguramente que lo tienen en la mente. El IMIEF es un vehículo eléctrico que también, o sea, hay un acuerdo comercial que se ha llegado con el grupo PSA, de forma que fabricamos también los vehículos del grupo PSA, es decir, el Peugeot Ion y el Citroën C0 son vehículos fabricados por Mitsubishi, lo único que bajo marca del grupo PSA. Bueno, evidentemente los vehículos durante toda la fase de desarrollo se han realizado múltiples pruebas comunes. Por supuesto, ha habido que realizar los correspondientes crash test, no solo los que ya estamos obligados pues, por temas de homologaciones y de normativa, sino adicionales, como son estos de aquí abajo, específicos de Mitsubishi, precisamente para asegurar aún más, sabiendo cómo está formado el vehículo y los componentes más importantes y los más claves, pues ensayos específicos para ver que esos componentes no sufrían daños. Luego se hicieron otras pruebas, como estas de slalom, que como se ve claramente pone slalom. Esta es la comparación entre el vehículo, el IMIEF eléctrico y el de gasolina. Arriba es el de gasolina, abajo es eléctrico. Aquí se ve muy bien el balanceo del vehículo. Fijaros cómo el balanceo del vehículo de arriba es muy superior al de abajo. Ese es uno de los ensayos que se hicieron. Y este es otro ensayo. Hay que recordar que el IMIEF es un vehículo eléctrico que tiene 330 voltios en baterías eléctricas, en corriente continua. Bueno, pues esto es una prueba bastante evidente de que la estanqueidad es buena, que no hay ningún problema y que el coche perfectamente puede navegar en algunas ciudades de estas que hoy en día están desafortunadamente con bastante agua. También es cierto que el ejército nos está pidiendo para vehículos anfibios para ellos. Es una broma, no nos está pidiendo. Bueno, además también se han hecho estudios para adaptaciones específicas, como Policía Local de Japón, y también para el Cuerpo de Correos de Japón, en un tipo furgón. Vamos a ver las características técnicas del IMIEF, exactamente. Cuando se desarrolló el Mitsubishi IMIEF, se partió de un modelo que ya existía, que era el Mitsubishi I, que es un vehículo de gasolina sobrealimentado, de 660 centímetros cúbicos y de 47 kilovatios de potencia. Este es el vehículo de gasolina y sobre este fue cuando se empezó a desarrollar, se aprovechó la carrocería de este vehículo para hacer la versión eléctrica. Básicamente lo que se hizo fue, partiendo aquí en la izquierda podemos ver el vehículo de gasolina, con donde están adaptados el motor y la transmisión. No sé si hay por aquí algún puntero. Ahí vemos el motor y lo que es el depósito de gasolina y se adaptó todo lo que son los componentes eléctricos en la parte inferior del vehículo, llegando al final a tener un vehículo con las mismas prestaciones y capacidades desde el punto de vista de ocupantes y de maletero. Es decir, es un vehículo de 4 plazas y con la misma volumen de maletero que el vehículo de gasolina, que tiene aproximadamente 250 litros. Si vemos los componentes o los elementos más característicos, tenemos en primer lugar la unidad de baterías, que es el conjunto y para mí es el corazón del vehículo eléctrico. Luego tenemos el motor y la transmisión, el convertidor inversor, la unidad de control del motor y luego un conector de carga rápida y un conector de carga normal o para uso doméstico. Si entramos un poco a ver un poco si cogiéramos un vehículo eléctrico estas características y lo cortáramos, pues bueno, aquí podemos ver los elementos más importantes, como digo, desde la parte superior, que serían la centralita de
tendríamos aquí lo que es la centralita del motor, el inversor de tensión, bueno, aquí el cargador, la centralita de las baterías y, bueno, otros elementos que... Y esta es la parte inferior del vehículo. Aquí vemos lo que es el conjunto de las baterías, esto es el radiador, bueno, el sistema de calefacción del vehículo, el aire acondicionado, y aquí tenemos lo que es el motor y la transmisión, junto con el diferencial y los palieres, ¿de acuerdo? Hay que recordar que este vehículo tiene todos los elementos de seguridad y que dispone cualquier vehículo actual, es decir, tiene su sistema de tracción, de control de tracción, su sistema de control de estabilidad, su sistema ABS, es decir, es un vehículo como cualquiera de los que hay hoy en día en la calle, ¿eh? Esto sería la foto, no una imagen, o sea, no un gráfico, sino sería la foto de lo que hemos visto anteriormente. Este sería un poco el esquema general. Ya digo que básicamente tenemos lo que es el conjunto de baterías, el conjunto de centralita de motor y el motor, ¿eh? Las baterías, como decía, para mí es el corazón del vehículo. Para mí y para Mitsubishi. Está formado por 88 celdas de baterías individuales, que son cada una da 3,7 voltios, y forman, al final están conectadas en serie y dan una alimentación de 330 voltios en continua, que era lo que estaba comentando anteriormente, ¿no? Aquí es donde el vehículo eléctrico va a evolucionar y donde está el futuro del vehículo eléctrico. Si somos capaces de desarrollar baterías cada vez de menos peso, de mayor eficiencia y con cargas más rápidas, conseguiremos que el vehículo eléctrico siga evolucionando y siga más a más, ¿eh? Todos recordaremos, yo creo que muchos de los que estamos aquí nos acordamos, de los primeros teléfonos móviles de los años 90, que eran unas maletas inmensamente grandes, que pesaban una tonelada, y bueno, hoy en día vemos lo que es el teléfono móvil actual, la batería de ion litio que tiene, y es absolutamente ridícula comparada con esas baterías. Pues en esa evolución tenemos que seguir, y ahí es donde hay que investigar, ¿eh? Como decía Mitsubishi, sabemos que las baterías es el corazón y donde va a haber más desarrollo. Por eso Mitsubishi ha creado una empresa que es Lithium Energy Japan, en conjunto con GS Yuasa, que es una empresa de baterías japonesa. Y bueno, con ello lo que quiero transmitir es la importancia que nosotros le damos al tema de las baterías, donde está el futuro y el desarrollo tecnológico. Luego, desde el punto de vista del motor y la transmisión, aquí podemos ver lo que es un poco la transmisión. Esto no es una transmisión como una caja de un vehículo normal de gasolina. Evidentemente, al ser un motor eléctrico, podemos jugar con lo que es las revoluciones de motor y el par motor. Es mucho más fácil y no es necesario tener una caja de cambios para conseguir el movimiento óptimo y la posición óptima del vehículo, ¿no? Aquí simplemente lo que dispone es de una reducción, pues, para conseguir un poco más de par del motor, ¿eh? Desde el punto de vista de motor, aquí ya vemos lo que es el motor solo, sin la transmisión. Pues bueno, es un motor evidentemente mucho más compacto y de alta eficiencia y con muy poquito ruido, ¿eh? Si lo comprobamos, lo más característico de estos motores es precisamente la curva de par, que desde las primeras revoluciones damos una curva de par de 180 Nm, que es el doble de lo que da el vehículo de gasolina en máximo par, ¿eh? Es decir, desde cero estamos con el máximo par del vehículo, ¿eh? Y conseguimos al final una aceleración, aumentar la aceleración y reducir el tiempo de 0 a 80 kilómetros en 1,5 segundos. Este motor es un motor síncrono de imanes permanentes. Es así precisamente porque es muy importante que el motor no solo actúe como motor, sino también tiene que actuar como generador. Es decir, cuando el vehículo el motor actúa como freno, como generador, tiene que generar corriente para aprovechar y cargar las baterías. Es decir, vamos a aprovechar la inercia del vehículo para cargar las baterías, ¿eh? Y generar electricidad. Por eso es un motor síncrono de imanes permanentes y, aparte de eso, permite conseguir que tenemos una velocidad constante del vehículo. Funciona en corriente alterna, ¿eh? Luego tenemos la unidad de control de motor, que evidentemente es una unidad bastante más compleja. Para que nos hagamos una idea, tiene refrigeración por agua, esta centralita de motor. ¿Por qué? Porque no es solo centralita de motor, como podemos entender una centralita de motor normal, sino que además hace de inversor o convertidor de corriente continua en corriente alterna y de corriente alterna en corriente continua, ¿eh?
Luego, respecto al sistema de frenado, porque aquí os estoy explicando un poco las diferencias que hay con respecto al motor de gasolina. O sea, el vehículo de gasolina, no vamos a entrar en todos los detalles del vehículo de gasolina, porque entonces nos tiraríamos aquí todo el día explicándolo, ¿no? Una de las otras cosas que hemos tenido que modificar, lógicamente, es el sistema de frenado. Todos sabemos que los sistemas de frenado de los vehículos llevan un cilindro, un servofreno, que utiliza la depresión del colector de admisión para crear una menor fuerza en el pedal de freno a la hora de necesitar frenar. O, dicho de otra forma, crear mayor fuerza de frenado, mayor presión de frenado a la hora de frenar. Evidentemente, al no tener motor de combustión, no tenemos esto. ¿Qué es lo que hacemos? Montamos una bomba eléctrica de vacío que funciona de acuerdo a los requerimientos y necesidades que tenemos de frenado en el vehículo. Además, tenemos un sistema de calefacción. La calefacción de los vehículos de combustión utiliza el refrigerante del motor, es el que utiliza para calentar el vehículo. Aquí ya no tenemos nada que refrigere ni nada que se caliente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, utilizando también un refrigerante específico, lo que hacemos es calentarlo eléctricamente. Es decir, tenemos una calefacción eléctrica que calienta un refrigerante y que al final va al habitáculo motor, con el cual, al habitáculo del vehículo, para que entre el aire caliente. Luego, desde el punto de vista del interior del cuadro, pues bueno, pues tenemos este cuadro característico. Yo siempre digo que es un poco con la forma de SREC, ¿no? De la cara de SREC. Y bueno, básicamente los indicadores que tenemos distintos, porque los demás no vamos a entrar en detalle, es el nivel de carga de baterías, que nos está indicando en qué nivel de carga tenemos las baterías grandes, las de 330 voltios. Tenemos un indicador de arranque, que esto es muy importante, porque siempre cuando todos los que hayan tenido oportunidad de conducir un vehículo eléctrico, el problema es que estás parado y no sabes si está en marcha o está funcionando. Entonces, la forma de decirlo, porque no hace ruido, la forma es a través de este indicador que dice, ready, que oye, que estoy preparado, que en cuanto pise el acelerador voy a salir andando. Luego tenemos un indicador que te indica es cuando el vehículo está en una carga de baterías baja, él propio se defiende y lo que hace es, se pone en una situación de reducción de potencia, es decir, pasa a una entrega de potencia de 17 kilovatios solamente, con el fin de que no consuma mucha energía y que pueda dar tiempo a llegar al punto de recarga necesario. Luego tenemos el indicador, lógicamente, de que tenemos el cable puesto. Tenemos un indicador de la distancia que nos queda por recorrer con la capacidad de las baterías que tenemos. Y luego el más importante que tenemos aquí, que es el nivel de carga o descarga del vehículo. Esto va a estar en función de las prestaciones que estemos requiriendo del vehículo. Si estamos acelerando al máximo, este indicador se nos pone aquí, indicando que estamos consumiendo mucha potencia. Y en el caso de que estemos reteniendo el vehículo y generando electricidad, esta aguja se nos pone, en vez de esta parte, de aquí para abajo. Esta es la zona de carga y esta es la zona de entrega de potencia. ¿De acuerdo? Luego, bueno, tenemos lo que es la selección de marchas, que tenemos es parecido a un cambio automático, pero que realmente lo que estamos moviendo es la centralita. Estamos indicando a la centralita qué posición queremos de entrega de potencia. Y bueno, vamos a ver un poco las ventajas energéticas y técnicas. Esto sí que está con datos de Japón, del mercado japonés, pero bueno, ahora algún dato en España podemos comparar. Esto es lo que es la eficiencia del vehículo en un ensayo que es well to wheel, que es que lo que mide es la eficiencia total en el ciclo de vida de la energía, desde la extracción del material hasta el consumo de combustible resultante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podemos ver que el vehículo eléctrico supone 12 puntos menos que el vehículo de gasolina, o sea, con lo cual ya es de la eficiencia energética, que ya es bastante interesante teniendo en cuenta que estamos hablando de rangos de eficiencia del 10, el 15% en el de gasolina. Respecto al tema de emisiones de CO2, se consigue reducir un 72%. A alguno le puede crujir un poco las ideas, es decir, pero si estamos hablando de un vehículo eléctrico, ¿cómo estamos hablando ahora de emisiones de CO2? Muy fácil. Aunque nosotros tengamos un vehículo eléctrico 100%, o este ordenador está generando emisiones de CO2 porque lo conectamos a la red. Y la red depende del mix que tengamos energético en cada país, pues generaremos más emisiones de CO2 por cada kilovatio que estemos consumiendo o menos. En el caso de España, pues si comparamos España con Suiza, que es el país europeo que menos emisiones de CO2 genera, pues podemos hablar que un IMIEF en Suiza genera el 6% de CO2 que lo que genera el IMIEF en España. Si analizamos lo que son los costes, que es
siempre es la pregunta que nos hacen mucha gente, ¿no? ¿Y cuánto se reduce el coste? Bueno, pues esto es en Japón con la tarifa japonesa. Yo sí puedo decir, por ejemplo, esta mañana, he venido desde Madrid hasta aquí, hasta Ávila, si hubiese venido en el IMIEF, me habría costado 1 euro el venir hasta aquí. Si hubiera venido en el I de gasolina, me habría costado 7 euros. Es decir, es un 85% de reducción de coste. Con la tarifa actual, no sabemos mañana cómo sea. Además, lógicamente, el nivel sonoro se reduce 5 decibelios. Yo estaba hablando del motor, pero aquí estamos hablando en aceleración a tope hasta 50 km/h. Hay que tener en cuenta que la mayor generación de ruido del vehículo es ruido aerodinámico y rodadura de las ruedas. Por eso es solo 5 decibelios, porque lo único que estamos eliminando es el ruido de motor. Luego, evidentemente, hemos hablado de 2 cargadores, el cargador rápido y el cargador doméstico. Aquí creo que hay una ponencia de Simón que será muy interesante ver, porque bueno, aquí hay mucho que hablar todavía. Y bueno, y básicamente las dimensiones y especificaciones, que ya decía que es un vehículo que tiene una autonomía de 160 kilómetros y que tiene una velocidad máxima de 130 km/h. Algunos podemos estar pensando que este vehículo, todos pensamos yo mañana me voy a ir a no sé dónde, son 200 kilómetros, este coche ya no me vale. Sí valdría si hubiera una red suficientemente extensa de electrolineras, pero hay que tener en cuenta una cosa, y son estadísticas actuales. El 80% de la gente hoy en día no realiza más de 80 kilómetros al día, o sea, de 80 kilómetros para abajo realizan. Entonces, con este vehículo realmente estamos cubriendo las necesidades de más del 80% de la gente que utiliza el coche habitualmente. Básicamente, y como resumen, es el primer vehículo totalmente eléctrico de producción en serie. Hasta este año, hasta el año 2010, se han fabricado 8.000 unidades en el mundo. Este año vamos a fabricar 9.500 unidades en el mundo, solamente del Mitsubishi IMIEF, no también de los de PSA, que esos son añadidos. Luego la recarga, que hemos hablado que la recarga normal es de 7 horas en un cargador, es de 7 horas en un cargador normal y en un cargador rápido de 30 minutos. Autonomía de 160 y bueno, todo lo que ya hemos estado comentando en ese sentido. Y ahora vamos a ver lo que es el vehículo eléctrico dentro de la postventa. Nosotros cuando lanzamos el vehículo eléctrico pues el año pasado, pues bueno, nos encontramos con un problema importante, y sobre todo de la red de los concesionarios, de los talleres, ¿no? ¿Y esto qué es? O sea, ¿por dónde cogemos esto? Porque claro, todos estamos acostumbrados al aceite, al filtro, y aquí ya no tenemos ni aceite, ni filtro, ni nada. Entonces, lo primero era requerir unas necesidades mínimas para ser un taller oficial IMIEF, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos requerimientos mínimos? Básicamente es una formación específica de técnicos, que es aproximadamente lo que hemos dedicado, han sido 3 días con 2 técnicos. El establecer un plan de formación continuado, es decir, no es solo dar la formación y ya está, eso Servimap yo creo que lo sabe muy bien y tiene un trabajo muy extenso en ese sentido, es tener un plan de formación en el cual vayan cumpliendo unos hitos determinados, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, hay que hacer una adquisición de herramientas específicas y utillaje y herramientas, sobre todo herramientas, donde más inversión hay es en las típicas herramientas del taller, las genéricas, pero que tengan un aislamiento adecuado eléctricamente. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el análisis de coste de mantenimiento. Si analizamos el coste de mantenimiento durante los primeros 100.000 kilómetros o 5 años del vehículo de gasolina, del I, comparado con el IMIEF, pues vemos que se reduce significativamente, es un 16% menos del coste de mantenimiento. Es decir, aparte ya hemos hablado de que el consumo es el 85% más reducido que el de gasolina, pero además el coste de mantenimiento vemos que también es un 16% menor. Pero si vemos separamos lo que es mano de obra y recambios, podemos ver que en recambios supone una reducción de un 50% de las piezas de mantenimiento. Un 50%, más de un 50%. Pero sin embargo, en mano de obra hay un incremento de facturación. Es importante que nos quedemos con esta imagen porque luego vamos a volver sobre ella. Luego vamos a ver un poco el análisis de negocio en el negocio de la postventa. Cuando lanzamos este vehículo me vino el propietario de un concesionario oficial nuestro y me dijo, bueno, con esto ya, con la situación del mercado que tenemos del automóvil hoy en día, dice,
con esto ya cerramos las puertas y nos vamos a casa todos porque no vamos a tener negocio con esto. Y le hice la misma reflexión que voy a hacer aquí. Le dije, bueno, vamos a verlo. Primero, la variación más importante del negocio que se va a percibir es en las operaciones de mantenimiento, como hemos visto anteriormente. De acuerdo, hasta ahí de acuerdo. Pero bueno, el vehículo de carrocería, neumáticos, elementos mecánicos, elementos de desgaste de escobillas, cristales, eso no va a variar nada. Vas a tener el mismo consumo que tienes hasta ahora. Y efectivamente, vas a requerir una inversión inicial en herramientas y en formación. Eso está claro. Entonces, si volvemos a nuestro gráfico inicial, decimos, bueno, pues este es el coste. Ahora, si tenemos en cuenta que esta reducción del 50% se produce solo en piezas de mantenimiento y tenemos en cuenta que aproximadamente supone el 22% de la facturación de recambios de un concesionario, podemos decir que realmente la situación que tenemos es que el recambios, en todo el negocio de recambios, caería un 12%, pero la mano de obra sube un 27%, como hemos visto anteriormente. Si esto lo llevamos al conjunto del negocio de la postventa de un concesionario, que es aproximadamente 70% de recambios, 30% de mano de obra, resulta que al final la variación total que hacemos en el negocio de la postventa es de un 0,3%, es decir, insignificante. Con esto lo que quiero transmitir es que el negocio, o sea, desde el punto de vista del negocio de postventa, no va a afectar absolutamente a nada. Sí va a requerir un cambio de mentalidad a la hora, sobre todo a nivel técnico, pues de que tenemos unos componentes eléctricos importantes. Ahí también se va a abrir un campo de desarrollo desde el punto de vista de universidades muy interesante, porque yo creo que ahora mismo queda ahí, en este caso, en el caso del vehículo eléctrico, queda un poco como una zona gris, sin definir, y también que desde el punto de vista de negocio, que no va a haber ningún problema, es decir, que tenemos que apostar por el futuro y que este es el futuro. Creo que después tendremos unas charlas y cualquiera que quiera hacerme alguna pregunta, pues estaré dispuesto a contestarla dentro de lo que cabe. Nada más y muchas gracias por la atención.